Antes de cambiar de tema, cosa que voy a hacer hoy, quisiera revisar un comportamiento más del movimiento del centro de masa en una situación que todavía no la he mencionado y lo voy a hacer con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos una polea que es un disco sujeto al techo y que aquí tenemos un cuerpo de masa M1 y aquí tenemos un cuerpo de masa M2 y vamos a suponer que M2 es mayor que M1 y vamos a suponer que nos encontramos con un problema que dice describir el movimiento del centro de masa. Entonces, yo pregunto, se supone que esta polea es muy liviana y no tiene masa. Entonces, a ver si somos capaces, entre todos, de describir cuál va a ser el movimiento del centro de masa. Por empezar, ¿dónde está? Bueno, en realidad el sistema tiene dos masas. Esta es la línea que las une, ¿verdad? Debiera estar en la línea que las une más cerca de M2. Por acá. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se va a mover el sistema? Sí, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Esto se va a incrustar en el techo, van a subir las dos masas, ¿qué va a pasar? Yo tengo esas dos masas así y las abandono. Supónganse que con velocidad inicial igual a 0. ¿Qué va a pasar? La M1 sube, la M2 baja, estoy de acuerdo. Y entonces el centro de masa, ¿qué va a hacer? Ajá, va a bajar. El centro de masa va a bajar. Al cabo de un cierto tiempo, esta masa está más abajo de la posición inicial, esta está más arriba, y entonces el centro de masa, ¿dónde debe estar? No oigo bien. Solo se va a mover en forma vertical. Ajá, eso es una aseveración importante. ¿Por qué? Ok, ese es un buen argumento. En el sentido horizontal no tengo fuerzas. Vamos a ver qué fuerzas actúan acá. Acá hay una tensión. Acá hay otra. Acá hay un peso. Acá hay otro. Vamos bien, estamos haciendo un análisis dinámico. ¿Esas son las fuerzas que actúan ahí? Escuchen, si ustedes no dicen nada, lo digo yo. Pero el día del examen yo pregunto y no contesto, ¿eh?
Así que es mejor que haya un poco de participación, porque todo lo que puede pasar es que lo que digan no esté bien, lo corregimos y seguimos adelante. ¿Sí? Ok, entonces yo pregunto, ¿cómo se mueve el centro de masa? Me dijeron que inicialmente está acá. Alguien de por ahí me dijo, el centro de masa lo único que va a hacer es moverse verticalmente. Yo le dije que estaba bien. Le pregunté por qué. Me contestó bien. Me dijo, porque solo hay fuerzas verticales. Entonces, ¿está bien? Solo hay fuerzas verticales. Entonces yo me puse a dibujar fuerzas. ¿Está bien? Dibujé todas las que hay. Vamos a dejarlo en suspenso. Ustedes dicen que está bien. ¿Cómo es T sub 1 respecto de T sub 2? Iguales. Bueno, tienen el mismo módulo, ¿no? En realidad sí, son iguales porque las dos son verticales. El módulo de T sub 1 es igual al módulo de T sub 2. ¿Alguien me puede decir por qué? A ver, más fuerte uno, que no oigo bien, no entiendo bien. Porque la cuerda es ideal, eso quiere decir que la cuerda no tiene masa. Bien. Hay otra razón más. No es solo porque la cuerda es ideal. ¿Alguien la sabe? No. 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 Esta no es la reacción de esta. No lo es. Es más, si lo fuera, al sumarse daría 0. La reacción de esto está sobre la cuerda. Esta T1 actúa sobre el cuerpo. La reacción de esta está sobre el extremo de la cuerda, que está tensa, porque se aplica la reacción de T1 hacia abajo y se aplica una fuerza de fricción sobre la polea que la mantiene tensa a esta cuerda. O sea, el caso de la cuerda, recuerden, es un poco más complejo porque hay muchas fuerzas que actúan sobre cada tramo de la cuerda, pero la reacción a esta está sobre la cuerda. Estas son fuerzas sobre los cuerpos. Bien, es verdad que son del mismo módulo. Bien, una de las razones, que está bien, la cuerda es ideal. Eso quiere decir que no tiene masa, no pesa. Es muy livianita, tanza, línea de pesca. ¿Cuál es la otra razón? Hay otra. Bueno, sí, una cuerda ideal no se estira, ya la dije. No es, o sea, no es de goma, no es un elástico. Se tensa, pero no se estira. Dime. ¿Que la? No, sí, pero no es esa. La razón se la han olvidado. Es que esto es lo que se llama una polea ideal. Y en 20 minutos se van a dar cuenta que para una polea real estas tensiones no deberían tener el mismo módulo. Vamos a congelarlo y vamos a suponer que es una polea ideal. Muy bien. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Qué va a pasar con el centro de masa? Se va a mover verticalmente porque no hay nada que lo acelere horizontalmente. Nada. Ok, entonces el movimiento del centro de masa es vertical. Muy bien. Pero el centro de masa se va a mover con un movimiento uniforme o un movimiento acelerado. Escucho que acelerado, pero si es acelerado, ¿quién lo acelera? Porque para acelerar al centro de masa tiene que haber fuerzas externas, ¿verdad? ¿Cuáles son aquí las fuerzas externas? Perdón, que no oí bien. Los pesos. Este y este. Bien, ¿y qué más? Las tensiones no, porque esta tensión aquí va a tener un equivalente que jala así la polea arriba y esta también.
¿Por qué? Acá hay algo que no funciona en el argumento, no sé si están dando cuenta. Si las únicas fuerzas externas son estos dos pesos, algo no funciona. ¿Por qué? Porque si las únicas fuerzas externas son estos dos pesos, entonces el centro de masa se cae con una fuerza M1 más M2G que le va a generar una aceleración G al centro de masa. ¿Es verdad que el centro de masa se cae con los dos cuerpos? El centro de masa. ¿Qué les parece? El centro de masa se va a quedar porque la aceleración del centro de masa será, porque no hay fuerzas externas. No, te voy a explicar enseguida por qué no. Primero, hay fuerzas externas. Segundo, el centro de masa sí se va a acelerar. Porque mira lo que va a ocurrir. Al cabo de un instante, M1 está más arriba y M2 está más abajo. Como M2 es más grande que M1, el centro de masa no se puede quedar quieto. En realidad, como M2 es más grande que M1 y M2 baja, el centro de masa tiene que bajar. Pero si estaba quieto y se ha movido es porque se aceleró. Si se aceleró es porque hay fuerzas externas. Pero entonces, ¿cuáles son esas fuerzas externas? Estos dos pesos, no solo, porque si fueran estos dos pesos, el centro de masa caería con G. Y el centro de masa no cae con G. Porque para que el centro de masa se caiga con G, se tienen que caer estos dos con G. Estoy escuchando por ahí algo que está bien, pero no lo identifico. Ajá. La polea es un artículo y un nombre. La polea. Y en tu oración no hay verbo. O sea que la polea. Ok, pero vas bien. ¿Qué pasa con la polea? Ajá, ok. Pero ¿qué cosa va a afectar al movimiento del centro de masa? Tú dices la polea, pero todavía se puede precisar algo más. Y es que la polea no se cae. Si la polea no se cae es porque aquí hay aplicada una fuerza F, que la comunica a la estructura. Si yo separo la polea de la estructura y la suelto, se viene todo abajo. Y entonces, no sé, lo perdí. Entonces, si se viene todo abajo, M1, M2 y el centro de masa, todo se cae con G. Ahí sí. Entonces, todo este introito lo hice para que vieran que esta fuerza es necesaria y forma parte del movimiento del sistema. Digamos más bien del centro de masa. Entonces, ahora vamos a resolver el problema. ¿Qué voy a hacer para calcular cuál es la aceleración del centro de masa? Bueno, voy a resolver el problema haciendo la resolución dinámica del movimiento de cada una de estas dos partículas. A partir de eso, voy a encontrar cuánto vale la fuerza F y luego voy a calcular la aceleración del centro de masa. Una vez identificadas las fuerzas que participan en el sistema, el problema es muy simple, porque yo tengo que T sub 1 menos M1G es igual a M1 por A1. Estoy tomando esto como sentido positivo. T sub 1, todas las fuerzas que ayudan son positivas, las que se oponen son negativas, es como si tuviera un eje de movimiento así, que da la vuelta. La tensión menos el peso es la masa 1 por la aceleración 1, el peso de 2 menos la tensión 2 es igual a M2 por A2, como el módulo de la tensión 1 es igual al módulo de la tensión 2, puedo escribir directamente, a esto lo puedo llamar
igual T. Porque es la misma, la tensión a lo largo de la cuerda en la polea ideal es la misma. Entonces puedo simplificar un poco mis ecuaciones y escribir que T menos M1G es igual a M1 por A1. Y que M2G menos T es igual a M2 por A2. Ajá. ¿Y qué más? Ajá. La aceleración 1, ¿qué relación tiene con la aceleración 2? Tienen que tener el mismo módulo. ¿Por qué? Y porque la cuerda es inextensible. Porque si una sube 1 centímetro, la otra tiene que bajar 1 centímetro, necesariamente. ¿Verdad? Es decir, cuando esto se mueva un diferencial Y para arriba, esto se tiene que mover un diferencial Y para abajo. ¿Perdón? Estoy tomando el sentido de movimiento positivo así. Esto es sentido de movimiento positivo. Estoy con un eje curvo, ¿verdad? Si no, hubiera tenido que escribir T sub 1 menos M1G, M1 por A1, T sub 2 menos M2G, M2 por A2, y poner la ecuación de vínculo que A1 es menos A2. Lo cual está bien, pero es más rápido pensar que tengo un eje curvo, un eje curvo y todas las fuerzas que están en el sentido de movimiento, supuesto, son positivas y las que están opuestas son negativas. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto vale A sub 1 relativo a A sub 2? Y el módulo de A sub 1, que es lo que está ahí, es igual al de A sub 2. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando esta baja 1 centímetro, esta tiene que subir 1 centímetro. Si derivo eso 2 veces, me va a dar que la aceleración es con este sentido de movimiento, con este eje curvo, que dice que esto se mueve en sentido positivo y esto también, de modo que esta tensión es positiva y esta tensión es negativa, este peso es negativo y este peso es positivo, tal como los he escrito yo en las ecuaciones, entonces a mí me queda un sistema de ecuaciones que es T menos M1G igual a M1 por A, donde A es la aceleración del conjunto, y M2G menos T me queda igual a M2 por A, donde A es la aceleración del conjunto. Ok, muy bien. O sea, este vínculo ya lo metí ahí. Esto es lo mismo que decir cuerda inextensible. Bien, esto es lo mismo que decir polea ideal y cuerda inextensible. Muy bien, entonces ¿ahora qué hago? Bueno, puedo sumar por acá y entonces esto se va con esto y entonces resulta que M2 menos M1 sobre M1 más M2 es A. Esa es la aceleración del sistema. Positiva si M2 es mayor que M1, negativa en caso contrario, nula si las masas son iguales. O sea, si tengo las mismas masas al lado de la polea, eso está en equilibrio. Si le doy un golpecito a una, el sistema se va a mover con velocidad constante. Me falta la G, tienes razón. Muchas gracias. Pues si no, nos dan las unidades, obvio. Entonces, sumé, me queda M2 menos M1 por G, que sale factor, que me lo acaban de recordar, igual a. Bueno, muy bien. Pero eso no resuelve el problema, eso resuelve una parte del problema. Conozco la aceleración de estas dos masas. Pero entonces ahora la podría utilizar para calcular otra cosa que me está haciendo falta, que es cuánto vale esta fuerza. ¿Por qué? Porque la suma de las fuerzas exteriores es igual a la masa total del sistema
por la aceleración del centro de masa. Así es como se mueve el centro de masa. Ok, gracias Douglas. Así es como se mueve el centro de masa. Con las fuerzas exteriores. Ok, ¿y cuáles son las fuerzas exteriores? Bueno, las fuerzas exteriores son esta que sostiene la polea y estos dos pesos. Las tensiones no. En todo el juego de fuerzas que hay, estas dos se van a ir, estas dos se van a ir. Entonces, esta fuerza es fundamental para que uno entienda cómo se va a mover el centro de masa. ¿Qué puedo decir de esas fuerzas? Puedo decir que F menos M1G menos M2G es la masa por la aceleración del... Perdón. No te entiendo. Es que los pesos a los efectos del movimiento, está muy bien tu pregunta, a los efectos del movimiento de estas dos partículas, yo puedo considerar un eje curvo, que fue lo que hice, que es más rápido para calcular la aceleración. Y la aceleración ya la tengo acá. Ahora bien, volvamos a las fuerzas exteriores que actúan sobre el centro de masa. Lo que yo hice fue una suerte de camino rápido, legítimo, es correcto, de camino rápido para que no tener que poner que en esta aceleración de vínculo, que esta es igual a menos esta. Porque si yo utilizo el sistema habitual, positivo para arriba, negativo para abajo, entonces esta aceleración es igual a esta en módulo, pero no en dirección. Menos esta es igual a esta. Entonces, para no complicar el desarrollo del problema, lo hice rápido, solamente estas dos masas, que es lo mismo que decir que una de las ecuaciones la multiplique por menos 1. Ahora bien, volvamos al álgebra habitual de vectores. Esa fuerza sobre la polea menos estos dos pesos son las fuerzas exteriores, no las tensiones. Quiere decir que para calcular la aceleración del centro de masa tengo que calcular esta. No me queda otra. ¿Cuánto vale esa? Esa no es difícil de calcular. ¿Por qué? Porque sobre esta polea aparece F, aparece T, la tensión en el hilo, y aparece T, la tensión en el hilo, que ya no la voy a llamar más T1 y T2, porque sé que es una cuerda, un hilo ideal sin masa, y que tiene la misma tensión en todo su recorrido. Pero el hilo jala hacia abajo aquí y jala hacia abajo aquí. De modo que F tiene que ser igual a 2T. Esta fuerza tiene que equilibrar estas dos tensiones para que esta polea se mantenga en equilibrio. Muy bien, entonces yo puedo calcular la aceleración del centro de masa si calculo la tensión. ¿Y cómo voy a calcular la tensión? Y tengo que volver acá. Porque aquí yo hice, bueno, no hice trampa, pero de dos ecuaciones con dos incógnitas, calculé una, que es la aceleración. Entonces, tengo que calcular esa tensión, que a mí se me fue porque sumé, tengo que calcular esa tensión para poder calcular la fuerza F sobre la polea, para poder calcular la aceleración del centro de masa. Bueno, vamos a hacerlo. De aquí mismo, de ahí mismo, sí. No, porque es ideal. Es una polea ideal. Y las poleas ideales no tienen ni radio ni masa. Porque si la polea tiene masa,
la cosa cambia. La cosa cambia. En vez de calcular esa fuerza que estamos haciendo, o sea, no se podría haber calculado la aceleración del centro de masa diciendo 1 sobre la masa total, la sumatoria de cada masa por la aceleración de cada masa, que en ese caso era la misma. Ah, buen punto. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí, a partir de las aceleraciones individuales. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa, ¿por qué no lo hice así? No lo hice así porque yo elegí este problema para que se viera por qué es que el centro de masa baja con una aceleración distinta a la de estos dos cuerpos. Aquí me dicen algo que es pertinente. Me dicen, si yo conozco cada una de las dos aceleraciones, ¿por qué no digo que la aceleración del centro de masa es m1 por a1 más m2 por a2 sobre m1 más m2? ¿Por qué no? Bueno, sí, yo puedo decir eso, claro que sí. Pero si yo digo eso, yo me pierdo el concepto de por qué es que el centro de masa no baja con la misma aceleración que ni esta, baja con una aceleración distinta. Entonces, ahora déjenme terminar. Entonces, a ver, ¿cuánto vale la tensión? Bueno, la tensión la voy a sacar de la primera. Es igual a M1 por A más M1G. O sea que la tensión es igual a M1 por M2 menos M1 sobre M1 más M2G más M1G. Ajá, hago la cuenta. T igual G que multiplica, voy a sacar un denominador común y me queda M1, M2 menos M1 al cuadrado, y acá cuando multiplique este más M1 al cuadrado más M1, M2 sobre M1 más M2. Ajá, esto se va con esto y queda 2 veces el producto de las masas sobre M1 más M2. Queda 2 veces M1, M2 sobre M1 más M2. Esa es la tensión. Entonces, si tengo el valor de la tensión, vamos a calcular el valor de esta fuerza. Y esta fuerza es igual a 2 veces la tensión, o sea, es igual a 4 veces M1, M2 sobre M1 más M2, G. Muy bien, ya tengo cuánto vale esa fuerza. Y entonces ahora voy a calcular cuánto vale la aceleración del centro de masa. Tengo que borrar aquí. Entonces, la masa por la aceleración del centro de masa, acá hay algo que no está bien. Si de este lado tengo un vector, de este lado tengo un vector, porque un vector no puede ser igual a un escalar, disculpen. Pero ahora todos estos vectores están en la dirección vertical, este va a estar en la dirección vertical, entonces la masa por el módulo de la aceleración del centro de masa va a ser F, que es 4m1, m2 sobre m1 más m2 G menos M1G menos M2G.